Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de holaquetal.es, de la mano de tu agencia de branding, SEO y marketing de contenidos dedicada a asegurar que tu marca alcanza una visibilidad máxima. Nos apasiona ayudar a las empresas a aumentar esa visibilidad en línea y a atraer a su público objetivo a través de estrategias de marketing digital efectivas. Y una vez más, hoy compartiremos algunos consejos útiles para ello. En concreto, hoy vamos a hablar del futuro del SEO. Si te preguntamos por el futuro del SEO, posiblemente lo primero que contestarías es inteligencia artificial. Sin embargo, y aunque estarías en lo cierto, los próximos años el posicionamiento web estará marcado por más tendencias y no solo por la famosa IA. Aunque no queremos adelantar demasiado para que te quedes a escuchar el resto del episodio, sí podemos decirte que el contenido tendrá aún más importancia y también lo tendrá la experiencia del usuario. Los buscadores priorizarán dar no solo una buena respuesta, sino la más adecuada para cada persona. En consecuencia, las marcas deben trabajar su SEO para ser esa respuesta. Obviamente, adaptar la estrategia a estas nuevas tendencias supondrá una serie de retos. La clave para superarlos es prepararse para el futuro del SEO con conocimiento y con un enfoque hacia la asimilación y no hacia el rechazo de estas tendencias y cambios. Un ejemplo de que este es el planteamiento correcto es Vodafone, que ya ha empezado a experimentar con la búsqueda por voz y la inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar del futuro del SEO? Decíamos que la inteligencia artificial será la gran tendencia en el futuro del SEO. Lo será porque influirá no solo en cómo se hacen las búsquedas, sino también en cómo se presentan los resultados. De hecho, los motores de búsqueda ya han empezado a desarrollar un funcionamiento basado en la IA, de modo que para cada consulta del usuario, el propio buscador cree una respuesta. Como es lógico, esto afecta a la estrategia SEO de cualquier empresa, que siempre ha estado enfocada en alcanzar las primeras posiciones SERP para aumentar así su tráfico web. ¿Qué podemos esperar entonces a partir de ahora? Búsqueda y respuestas generativas, el ejemplo de AI Snapshot de Google. Según los primeros testers de la versión beta del AI Snapshot de Google, este sistema de respuesta generada con IA ocupará cada vez más espacio dentro de la página de resultados, y además será más exacta y, en consecuencia, reducirá aún más los clics del usuario. Es decir, el objetivo es que el usuario haga una búsqueda y encuentre la información deseada en la sección IA sin necesidad de visitar una web. En definitiva, la inteligencia artificial pasa de estar entre bambalinas a tener todo el protagonismo sobre el escenario. Si antes el buscador funcionaba gracias a la IA que actuaba dentro del sistema pero sin ser evidente para el usuario, ahora todo cambia y el usuario podrá interactuar y beneficiarse directamente de esta herramienta. Por supuesto, estas respuestas generativas se basan en la información que la propia IA ha extraído de los diferentes resultados web. Sin embargo, estos resultados web puede que ya no sean visitados por el usuario. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Menos tráfico web y más tiempo de permanencia en el buscador. Como decíamos, la estrategia SEO de todas las empresas se ha basado en posicionar bien para aumentar los visitantes web. Sin embargo, en el futuro del SEO, este enfoque quedará obsoleto. Mientras antes la página del buscador era un trámite para llegar a un resultado que se encontraba en un sitio web, ahora el usuario permanecerá más tiempo en el buscador sin tener que salir de él para encontrar justo la respuesta que busca. Algunos especialistas temen que esta nueva experiencia del usuario afecte negativamente al tráfico web, aunque otros opinan que no tiene por qué ser así o no para todas las páginas. Al fin y al cabo, si la experiencia de búsqueda es mejor, más gente hará búsquedas y más tráfico potencial habrá. La cuestión será ofrecer al usuario algo que la inteligencia artificial no puede y atraer así a ese tráfico. Y por último, la IA también será una herramienta para las webs. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo los buscadores van a integrar la inteligencia artificial.
Pero la pregunta es, ¿cómo pueden aprovechar esta tecnología también las propias páginas web? Las opciones son muchas, pero todas se centran en mejorar, también por su parte, la experiencia del usuario. Así, herramientas IA pueden utilizarse para optimizar tiempos de carga, analizar el comportamiento del usuario en la web para hacer predicciones o detectar fallos como contenidos duplicados o enlaces rotos. En definitiva, gracias a la inteligencia artificial, una marca puede localizar puntos de mejora en su web que repercutirán positivamente en su posicionamiento. Nos encontramos, por lo tanto, ante un futuro del SEO que revolucionará las estrategias, pero que también las facilitará. Tendencias emergentes en SEO a tener en cuenta. El futuro del SEO luce prometedor, aunque también desafiante. Con tecnologías cada vez más avanzadas y exactas, la experiencia del usuario, como hemos visto, se pone en el centro y los buscadores son más precisos no solo a la hora de organizar los resultados, sino de presentar ellos mismos un resultado. Veamos con detalle cuáles son estas tendencias y qué implican. 1. Respuestas precisas y naturales. La tecnología de los buscadores es capaz de detectar con gran precisión no solo lo que busca el usuario, sino por qué lo busca, es decir, lo que se llama la intención de búsqueda. Siendo así, las respuestas que muestra también pueden ser más precisas, alejándose cada vez más de esa idea de que posiciona mejor la web que más y mejor incluye unas palabras clave. Esto no quiere decir que las keywords ya no sean un pilar del SEO, sino que la estrategia de posicionamiento web no puede basarse únicamente y de manera excesiva en ellas. Si los buscadores son capaces de comprender el lenguaje natural y valorar más allá de las palabras clave, los especialistas SEO también deben priorizar crear contenidos que den respuestas de manera natural. Esta no es en sí misma una tendencia actual, pues desde hace años que ya no funcionan contenidos en los que abundan las palabras clave, pero falta información clara y coherente. 2. El auge de las búsquedas por voz. Actualmente, el 25% de las búsquedas se hacen por voz. Un porcentaje que sin duda creció y seguirá creciendo gracias a los asistentes virtuales tipo Siri o Alexa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por un lado, confirma que los buscadores están cada vez más entrenados en la detección del lenguaje natural. Por otro lado, indica también que los usuarios están abandonando las palabras clave tradicionales. En lugar de acudir a la web de Google y poner restaurante cercano, llaman a su asistente virtual y le preguntan: «Oye, dime algún restaurante guay que esté por aquí cerca». Y por último, las respuestas de estos asistentes por voz son a las que evolucionarán las respuestas de los buscadores tradicionales. Al fin y al cabo, los asistentes generan una respuesta, que es lo mismo que los motores de búsqueda han empezado a hacer. Los equipos SEO deberán considerar estos 3 puntos de las búsquedas por voz y virar hacia una estrategia que ahora más que nunca piensa en el usuario y en cómo el usuario conversa y no simplemente interactúa con el contenido. 3. El usuario en el centro. No es ninguna novedad que las acciones SEO no pueden olvidar al usuario y dirigirse solo hacia el algoritmo del buscador, cumpliendo únicamente con los requisitos técnicos que los robots rastreadores tienen en cuenta para calificar un sitio como de más o menos calidad. Este enfoque, que ha quedado ya antiguo e inservible, daba como resultado páginas que cargaban rápido, con un diseño simple y con contenidos vacíos de significado, pero con muchos links y keywords. En el futuro del SEO, esta idea de poner al usuario en el centro y olvidarse del buscador se hará más patente. Obviamente habrá que considerar los mecanismos que ponen en marcha los motores de búsqueda, pero entendiendo que estos también se centran en el usuario. Siendo así, veremos cómo los buscadores presentan respuestas personalizadas para cada tipo de visitante. Desde los equipos SEO deben valorar esto para crear también contenidos específicos y no demasiado generales, teniendo siempre muy presente al público objetivo. 4. Contenidos humanos y únicos. El marketing de contenidos seguirá siendo el compañero ideal para el SEO.
Estos contenidos además deben ofrecer esa humanidad de la que la inteligencia artificial carece. Esto implica dar preferencia a contenidos de opinión, fiables y con personalidad. La razón es que aunque la IA permita generar contenidos de manera masiva y rápida, estos no aportarán el valor de la opinión de un experto o de un caso de éxito que reafirma el prestigio y el buen hacer de una marca. En la práctica, ¿cómo podemos hacer más humanos y únicos los contenidos? Veámoslo con un ejemplo muy simple. Un contenido menos humano sería ¿en qué consiste el SEO?, ya que podría escribirlo una inteligencia artificial. Sin embargo, con un título como 10 especialistas SEO nos cuentan en qué consiste su trabajo, el enfoque es mucho más humano. El contenido en sí, es decir, lo que se explica en el artículo, será esencialmente el mismo, pero la cuestión es que cómo se presenta la información cambia totalmente. El primer contenido podría escribirlo, como hemos dicho, una inteligencia artificial, pero el segundo aporta ese valor añadido que solo las personas pueden aportar. En otras palabras, la tendencia de los contenidos en el futuro del SEO no se orientará tanto a lo educativo e imparcial, sino a la opinión y perspectiva personal. 5. La credibilidad como factor decisivo. De los factores de clasificación que Google tiene en cuenta para evaluar los contenidos web, en el futuro del SEO cobrará aún más relevancia la credibilidad. Importará, por tanto, que la persona o marca detrás del contenido cuente con la experiencia, el conocimiento y la autoridad para hablar de un tema. Cuanto más confiable sea, mejor lo verá Google. A nivel de estrategia, estos son los puntos que deberían optimizarse para aumentar la credibilidad del sitio. Desde el SEO técnico deben instalarse los certificados de seguridad necesarios, especialmente en elementos como pasarelas de pago en e-commerce o formularios de contacto. También es importante potenciar que los clientes dejen reseñas informativas, lo que también implica contenido humano. Importante también dejar que expertos creen los contenidos, incluyendo siempre una biografía para que tanto el usuario como Google puedan verificar su autoridad. También conviene apoyar el contenido propio, sobre todo los datos aportados, con links a otras páginas fiables. Por ejemplo, si se está hablando de los factores de clasificación de Google, podríamos enlazar a la documentación que el propio Google comparte al respecto. Y por último, para potenciar el link building, conviene llevar a cabo estrategias como el guest posting, de modo que se generen backlinks y estos avalen el contenido. 6. La IA como ayuda para las marcas. Ya hemos explicado que la inteligencia artificial no solo va a cambiar el modo en el que funcionan los buscadores, sino que también tienen mucho que aportar a los estrategas del SEO. Veamos cómo. En la optimización de la recopilación y análisis de los datos. Con herramientas basadas en IA se pueden organizar datos del comportamiento de los usuarios en la web para luego hacer previsiones y según estas tomar decisiones en cuanto a diseño, contenido o estrategia. En la generación de ideas de contenido, o al menos en nuevos enfoques que podrían estar más alineados con lo que el público quiere ver. Es decir, de nuevo, la IA podría recopilar datos generales sobre el comportamiento de usuarios para que los especialistas SEO y de marketing de contenidos pudiesen usarlos a su favor. En la automatización de tareas, sobre todo en aquellas que resultan tediosas, como la búsqueda de palabras clave, detección de contenido duplicado, optimización del tamaño de imágenes, etc. Y por último, en la reformulación de textos comerciales. También gracias a los datos que puede recopilar en cuestión de segundos, una inteligencia artificial puede indicar qué tipo de llamada a la acción será más efectiva. Y aunque son muchos más los ejemplos que podríamos poner de cómo en el futuro del SEO la inteligencia artificial será una herramienta más para definir estrategias, la cuestión es verla como una colaboradora en el equipo y no como la culpable del cambio. 7. La búsqueda social. Dejando un poco apartada la inteligencia artificial, hay otra tendencia que marcará el futuro del SEO porque ya ha empezado a marcar su presente. Efectivamente, estamos hablando de las búsquedas en redes sociales como TikTok, plataforma a la que cada vez más usuarios, sobre todo los de la generación Z, acuden para buscar información.
Siendo así, desde las empresas deberán dedicar esfuerzos a crear perfiles y contenidos relevantes y adecuados para estas redes, sobre todo en formato vídeo, impactantes, breves, usando hashtags, etc. ¿Quieres saber más sobre el futuro del SEO? Déjanos un comentario, estamos deseando escucharte. Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos a seguir creciendo, por favor dejad la valoración máxima en este canal y aseguraos de seguirnos para no perderos ninguno de nuestros futuros episodios. Recuerda que en nuestra agencia de branding, SEO y marketing de contenidos estamos siempre dispuestos a ayudar a tu negocio con sus necesidades de marketing digital. Así que si necesitas asesoramiento o tienes alguna pregunta sobre los temas que discutimos en este episodio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por escuchar y esperamos verte en nuestro próximo episodio.